tras ver estos vídeos, yo me pregunto, ¿conviene que la gente se entere de esto, que es totalmente verdad? Lo he contrastado, he entrado en los archivos de la policía y he visto que es cierto, que se llama a la discriminación, que en España llamamos positiva. Sí, sí, ¿Es macho. preferible que se enteren por esta gente o No, por no, es que, nosotros? O por gente no etnicista, por gente racional, por gente claro, que quiere ¿quién superar las quieres que, cosas de quién una forma quieres que no racista? resuelva, quién quieres que resuelva el problema de inmigración sociocultural? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quién prefieres? Porque si Exactamente. no lo hace la izquierda, lo va a hacer la derecha. Pero es que estamos viendo que hay dos extremos. O los que señalan esto, que es verdad, repito, o aquellos que lo niegan, que es la izquierda interseccional. ¿Qué Sí, es sí, mejor? sí. Lo que hay que hacer es decir, esto pasó, esto es así y hay que cambiarlo. Tú has hablado de, bueno, vamos a seguir hablando un poco más de ceposicionistas y fascistas y demás. Tú he oído decir que piensas que Núcleo Nacional ha mejorado, que ha Sí, progresado, en cierto sentido. ¿Podrías desarrollar? sí, sí, ha progresado mucho porque, vamos a ver, mmm, es que han seguido una estrategia, es que han seguido una estrategia que sí, claro, cuando la sabes después, cuando la conoces después, te la cuentan, y dices, ah, vale, ahora encaja. Pero cuando lo ves al principio, lo que piensas es, estos tíos son sumamente gilipollas, están sumamente infiltrados por el CNI, básicamente, que cuando saltaron a la palestra, pues llamaban la atención por ser justo lo que la progresía y la antifería quiere ver. Justo eso, ese ahí que es uniformado, que es enmascarados, que cachas con el gimnasio, con el boxeo, con no sé qué, o sea, una cosa ahí y también unos comentarios por redes y tal que eran asquerosos, eran repugnantes. Y claro, tal como lo han contado después, pues parecía que era una estrategia para que, en efecto, darles a los progres y a los antifas lo que quieren para atraer su atención, para hacerse muy conocidos y entonces ya se empiezan a quitar las máscaras, empiezan a expresarse de forma que ya no parecen skinhead garrulos y resulta que tienen a la gente ahí muy inteligente y muy culta. Entonces dices, hostias, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, yo creo que ese es el resumen, más o menos. Creo que ese es más o menos el resumen. Pero vamos, que siguen teniendo un montón de taras, como ya las he mencionado aquí, Uh -huh. siguen teniendo un montón de taras severas. Pero también crees que ha evolucionado también a positivo a nivel intelectual. Porque tú Sí, mencionaste un podcast que yo he llegado a ver algo, pero bastante poco, que es La España Joven, que dice que es un pitagorín, que es un intelectual, un niño prodigio, sí, has sí, dicho. sí. No, no, no. Ese tío tiene 19 años y una inteligencia, una cultura, una habilidad para comunicar. Y ya quisieran la mayoría de 40, ¿eh? Es una puta flipada. Sí, sí, sí. Ese tío es el estereotipo opuesto al del Nancy Garrulo que solo sabe dar hostias. O sea, es justo lo opuesto. O sea que Entonces tú crees. rompe mucho los esquemas, claro. Rompe muchísimo los esquemas. Además, porque porque no es como Pugilato la rana, que ¿cómo decirlo? Que se expresa con más respeto, que no es tan faltón, que no hace comentarios racistas asquerosos como a veces hace la rana, o machistas o homófobos asquerosos como muchas veces hace la rana o Pugilato. O sea, que en los modos también se le ve, o sea, que es lo contrario a lo que suele pensar la gente, vamos. Uh -huh. O sea que crees que a nivel comunicativo y a nivel incluso de cerebro han mejorado. Sí, bueno, más que han mejorado es que al principio mostraron el músculo y luego han mostrado la mente. Es un poco eso, o sea, esos días, quiero decir, ya estaba Carlos Paz inauguración o presentación de Núcleo Nacional, estaba Carlos Paz, es un intelectual, a ver, a mí no me parece de tanto nivel como Farrerón o igual como Llopart, pero bueno, tiene bastante nivel. Y luego tiene gente con más nivel aún, como Joaquín Septentrionis, que habla en Aquí la Voz de Europa, el chaval Juan de la España Joven. Luego también tienen uno que por el aspecto vas a pensar que es el típico garrulo y tal de gimnasio, un tío ahí súper, súper cacha, tatuado y tal, pero luego abre la boca y hostias, es un tío muy inteligente, muy culto, encima también se expresa con mucho respeto y ahí se rompen los esquemas por completo, claro. Pues sí. Oye,
¿Y qué opinas de Revuelta? De Revuelta conozco poco, la verdad es que conozco poco. No sabría qué decirte. O sea, que lo único que yo he sacado en claro es que parece que Revuelta, aun perteneciendo a Vox, pues como que le tira más el rollo franquista o fascista, ¿no? Entonces yo puedo contar más entonces sobre Revuelta que tú, por lo que veo. No, sí, sí, ya te digo yo muy poco. O sea, solo sé que eso, que parece que se mueven en cierta ambigüedad y que parece que quieren llevar a Vox hacia más a la extrema derecha o más hacia el franquismo o el fascismo, no sé, o sea, sé muy poco. Yo lo que te digo es que Revuelta está en las concentraciones y manifestaciones de la llamada ultraderecha, como igual que Núcleo Nacional. También yo creo que están avanzando hacia el pseudofascismo, parafascismo. Como el de Roberto Vaquero. El de Roberto Vaquero, más que pseudofascismo, es fascismo cutre, porque es simplemente justicia social más valores conservadores. O sea, es la versión más cutre del fascismo que pueda haber. Uf, el Frente Obrero ya daría para otro tema. Yo si lo metemos en Daría ese para otro jardín... porque yo tengo un directo en mi canal de 4 horas poniendo a parir a Vaquero. Eso si quieres otro día hablamos de ello. Pero lo que viene siendo Revuelta, ya te digo que para empezar rompieron con Vox. Mejor dicho, les rompieron. Supuestamente porque había desviado fondos de las ayudas a la Dana para su bolsillo. Esa fue la excusa que pusieron. Pero yo creo, fíjate, que fue político, ideológico. Porque yo he visto carteles cargando contra Netanyahu, como lo Claro. oyes. Contra el capital extranjero y contra Netanyahu. Claro, Digo, es que Vox, claro, es que a Vox lo tienen agarrado por los cojones Israel. Es que no hay, que yo sepa, igual me equivoco, no hay otro partido en Europa tan financiado por Israel que dependa tanto de Israel. Totalmente. Y las bases jóvenes de Vox, que eran de Revuelta, pues yo creo que son más, estas sí, fascistizantes o quizás incluso directamente fascistas o en el borde de serlo. Porque ya te digo, muchos carteles, aparte de lo típico de la inmigración, también sociales, contra la explotación, contra el capital extranjero, incluso, ya te digo, uno contra Israel. Digo, ojo con Revuelta, que yo creo que han roto o que les han echado no por temas económicos, sino ideológicos. Es posible. Te digo que es que Vox... Porque Vox no es fascista ni de coña, ni de coña. No. Pero es que Vox, claro, por eso, por depender tanto de Israel y de Trump, además, pero fíjate, esto hablas del capitalismo, por ejemplo, esto es clave para entender el fascismo, la tercera posición, es clave. O sea, lo que decíamos antes de que compran la leyenda negra del comunismo para justificar que fueron la fuerza de choque con el comunismo, contra el comunismo, y que de ahí se dice que los perros rabiosos del capital, el último recurso del capital, claro. Y ahí es donde entra la falacia, que es confundir capital industrial nacional con capital financiero internacional. ¿El fascismo apoyó el capitalismo? Sí, pero en principio quería apoyar el capitalismo industrial nacional y atacar al financiero internacional. De hecho, Karl Polanyi en La Gran Transformación, es un libro que recomiendo a todo el mundo, tú supongo ya lo conocerás, un libro muy, muy importante. Ahí Karl Polanyi habla bueno, es que dice dos cosas muy importantes que los antifas no quieren tener en cuenta, no se quieren enterar, que es, primero, que si el comunismo fue una reacción contra el liberalismo, el fascismo también lo fue, una reacción contra el liberalismo. Y otra cosa que se olvida, que si el fascismo era una ideología sobre todo de clase media, era porque le tenían miedo a lo que venía de abajo, a los comunistas, digamos, pero también le tenían miedo a lo que venía de arriba, a la economía financiera internacional. Y ahí es clave. Pero ya te digo, siempre hay que separar la teoría de la práctica, porque luego en la práctica el primer financiador de Mussolini es un banquero alubio. Ahí está, es lo que te iba a decir, que el comunismo tiene razón también en el sentido de que sí que hubo, el capital financiero sí que tuvo intereses en el... Sí. Una cosa es la teoría, otra la práctica. Pero también es verdad lo que tú dices de las clases medias, y esto es algo que Mao dio a la perfección.
Mao hizo un análisis de las clases sociales de la sociedad china y vio pues todas las capas que había de campesinos, de proletarios, de burguesía nacional, y vio los miedos de cada uno. Y es lo que tú dices. Lo que pasa es que en el caso de China no había partido que defendiese sus intereses de forma clara. Y Mao supo aprovecharlo. Bueno, es cierto que algunos se fueron con el Kuomintang y de hecho se aliaron con el Kuomintang contra Japón, a pesar de la cantidad de comunistas que habían muerto en manos del Kuomintang. Sí, 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 sí. Eso lleva a pensar, si China pudo hacer eso, si los chinos hicieron eso, ¿por qué Claro. los españoles no? Exacto, exacto. Tal cual, tal cual. Pero es un tema interesante que dices porque efectivamente tiene muchas aristas. Y ya te digo que no escapa a algunos pensadores más lúcidos del marxismo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la URSS era muy dogmática, tío. Tenía una mentalidad tan estrecha que se le escapaban muchísimas cosas. Ya te digo, en el caso de España llegaron a aplicar tal cual el modelo soviético. Claro, es decir, claro. Naciones oprimidas, Cataluña y País Vasco. ¿Pero qué me estás contando? Naciones oprimidas. Y eso que Stalin desarrolló, o sea, siguió desarrollando la doctrina marxista, incluyendo la cuestión nacional, pero aún así, o sea, quiero decir, en Stalin parece que lo ensanchó, pero aún seguía siendo bastante estrecho, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que esa cuestión nacional que era válida para Rusia y que no, eso ya lo sé, ya lo sé. Y que Stalin efectivamente hizo unos buenos aportes junto con Lenin, la aplicaron mecánicamente a España. Y esto es algo que lo dijo muy bien. Que hace siempre las mesillas, sí, sí. Pero aparte de las mesillas, también lo hizo bastante bien el PCT. Lo que pasa es que creo que se cagaron. Creo que las presiones le pudieron. No lo sé, porque tampoco conozco mucho al PCT. Quería poner unas cuantas cosas, yo también. Vamos a hablar ahora mismo, yo voy a hablar de una persona que se llama Cruz y Espada, que es una, influencer, ya ves, tiene 28.000 seguidores, tampoco es una gran influencer, pero comparado contigo y conmigo, pues sí. Hostia, sí, cuando vi los suscriptores que tenía se me cayó el alma a los pies. Digo, pero hostia, si lo mío es Shadowban, lo tuyo es hiper Shadowban. Bueno, tengo un año nada más de canal. Pero aún así, joder. Lo sé, está jodido el tema, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el caso es que esta mujer es, yo creo que nacional católica y gótica, vista de forma gótica. Pero yo digo, es verdad, el fenómeno de los góticos conservadores, que lo sacaste tú además en Gran Bretaña, ¿no? Sí, correcto. Lo de Amelia. Lo de Amelia, sí, sí. Y pone en su descripción, tan solo una gótica, católica y levantadora de hierros. Y esto es bastante curioso porque muy femenina no es. Siendo góticos es coherente, en realidad. Pero con su ideología no lo es. Recuerda que el franquismo apelaba bastante a la forma física femenina, pero la gimnasia, cosas femeninas, no levantar pesas. Eso es muy masculino, eso muy tradicional no es, que digamos. Ya. Es que los conservadores de hoy ya no es lo que eran. Pero el caso, aparte de esa incoherencia, yo por ella me enteré de esto. Voy a poner el vídeo, voy a poner el reel. Ya te digo que preferiría verlo directamente en internet, pero como no puede ser. Era un estudiante universitario de 18 años de origen polaco. Como cualquier chico de su edad, la noche del 3 de diciembre de 2025 regresaba a casa. Durante el trayecto se cruzó con Vikram Diwa, un joven de 23 años de origen indio, que comenzó a perseguirlo por la calle y terminó asestándole 5 puñaladas con un cuchillo de 21 centímetros. Cuando la policía llegó al lugar, Diwa afirmó ser la víctima. Sostuvo que el joven lo había atacado primero y que además le había dirigido insultos racistas. Los agentes, lejos de contrastar esta versión con los hechos, aceptaron de inmediato. A pesar de la gravedad de sus heridas, Henry fue expulsado una y otra vez repitió que no podía respirar. Murió aquella misma noche, esposado en el suelo, mientras los agentes seguían dando por válida la versión de quién realmente era su agresor. Tiempo después quedó demostrado que todo era falso. Diwa no había sido víctima de ningún ataque racista. Por el contrario, era el responsable de la agresión y el asesinato del joven. Pero aquello no fue simplemente un error policial ni un incidente aislado. Fue la consecuencia de una doctrina institucional que llevaba tiempo abriéndose camino en las fuerzas de seguridad británicas. En marzo de 2025, el Consejo Nacional de Jefes de Policía del Reino Unido publicó su compromiso contra el racismo, un documento que establece literalmente lo siguiente: la equidad racial no significa tratar a todos de la misma manera. Los
Los agentes deben responder a los individuos según su raza, circunstancias y experiencias específicas. Cuando se enseña a los agentes que no consiste en tratar a todos por igual, las consecuencias no deberían sorprender a nadie. Algunas personas pasan a ser consideradas víctimas potenciales antes incluso de que se conozcan los hechos. Otras son vistas con sospecha, aun cuando son ellas las que yacen en el suelo, gravemente heridas y perdiendo sangre. Lo más indignante no es únicamente que Henry Novak muriera esposado mientras se sangraba y repetía que no podía respirar, sino el silencio que vino después. Cuando George Floyd murió, las élites políticas y mediáticas reaccionaron como si el mundo se hubiera detenido. Se organizaron manifestaciones y se exigieron responsabilidades a todos los niveles. Henry Novak murió a manos de su agresor, pero también fue víctima de una época en la que la verdad y la justicia quedaron relegadas por el buenismo, la cobardía política y el miedo a cuestionar determinados dogmas. Toma ese lema. Es que ese lema me dan ganas de gritarlo por las calles, pero igual puede más el miedo a que me encarcelen. Pues mira, para ahorrar tiempo voy a enlazarlo con este otro vídeo que también va de eso. Menos mal que el vídeo no aparece todo el rato ella hablando, porque si no, no me hubiera enterado de nada. Hemos podido ver el vídeo de la vergüenza. El vídeo en el que un joven europeo de nombre Henry Novak era detenido por la policía inglesa después de haber recibido hasta 4 puñaladas por un indio en Southampton, Inglaterra. Después de las varias puñaladas, Henry se desplomó en el suelo. En un país en el que un Estado sirviese al pueblo y no a los invasores extranjeros, la policía habría auxiliado al joven y hubiese detenido al asesino indio. Pero en la Europa desarraigada y endofóbica, las cosas no funcionan así. Mientras Henry se iba desangrando y comunicaba a las autoridades que le costaba respirar, estos policías decidieron detenerle y esposarle, por la razón de que Henry, en teoría, había insultado en un tono racista al indio, ya que para estos policías era más importante que un joven blanco hiciese comentarios racistas a que un indio apuñalase de muerte a dicho joven, arrebatándole la vida con tan solo 18 años. Así Henry moría ensangrentado y detenido por aquellas fuerzas del Estado que debieron protegerlo. Y ahora, viendo estos vídeos, yo me pregunto, ¿Cómo me jode tener que darle la razón a los Nancy y hasta compartir sus lemas, tío? Correcto. Es que, mira, tras ver estos vídeos, yo me pregunto, ¿conviene que la gente se entere de esto, que es totalmente verdad? Lo he contrastado, he entrado en los archivos de la policía y he visto que es cierto, que se llama a la discriminación, que en España llamamos positiva. Sí, macho. ¿Es preferible que se enteren por esta gente o por nosotros? O por gente no etnicista, por gente racional, por gente que quiere superar las cosas de una forma no racista. ¿Quién quieres que resuelva el problema de inmigración sociocultural? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quién prefieres? Exactamente. Porque si no lo hace la izquierda, lo va a hacer la derecha. Pero es que estamos viendo que hay dos extremos. O los que señalan esto, que es verdad, repito, o aquellos que lo niegan, que es la izquierda interseccional. ¿Qué es mejor? Lo que hay que hacer es decir, esto pasó, esto es así y hay que cambiarlo. Sí. Pero es que yo me he dado cuenta, voy a concluir con esto. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas en los que la derecha parece haber tenido razón. El tema del género, el tema de las denuncias falsas, el tema de la discriminación para el hombre, la inmigración. Son tantas cosas, son tantos errores acumulados, que es que si la izquierda tuviese que reconocer que está equivocada, sería un palo para ellos. Sería una crisis existencial muy grande. Sí. Pero no entienden una cosa. No entienden que el hecho de ubicar un problema no implica compartir tanto el análisis como las soluciones. Exacto. Porque puede enseñar un problema real, pero no caracterizarlo bien, ni diagnosticarlo bien. No, y ahí tienes a Nuh, que reconoce el problema, no reconoce el problema de inmigración, sino los problemas que genera la inmigración. Él ofrece una explicación y ofrece unas soluciones desde una perspectiva muy materialista, para mí en exceso materialista, porque lo quiere explicar todo con economía y solucionar todo con economía, como si la cultura y la etnia no importara, y sí que importa, pero ya es mucho. Es alguien de izquierda que te está diciendo, está reconociendo el problema, pero lo interpreta de otra manera y plantea unas soluciones muy distintas a las que podría plantear Vox. Y claro, por supuesto, pero es que esa es la cuestión, o sea, que la cosa se ha vuelto tan absurda, porque con esto de la racialización, o sea, me he dado cuenta que, joder, tío, pero si al final los que más vamos a sufrir la racialización vamos a ser los claros, los malos. Claro, nunca mejor dicho.
Pero la racialización, pero en sus términos, ¿eh? En sus términos. O sea, es que yo... Nunca mejor dicho, sí. Porque publiqué un vídeo, yo creo, esto también lo teníamos que convertir en lema. O sea, me gustaría hacer una pancarta. Es que en Gran Bretaña ya hay discriminación institucional. Claro, con lo que me gustaría hacer una pancarta con lo que puse en la portada de mi último podcast, que era racializados entre interrogaciones, we too. Claro. Y ojo, que ¿quiénes sufren más la racialización? A ver quién sufre más la racialización. Claro. Y ojo, que el que murió no era británico, era un inmigrante polaco. Pero estaba más integrado, que el Sig que era de segunda o tercera generación. Sí. Bueno, igual que... Era más británico. Por abrir otra polémica aún más, igual que los rumanos se integran en 10 años mejor que los romaníes en varios siglos. Exacto, pero según los hispanchistas no tenemos nada que ver con los europeos, en fin. No. Sí. Tenemos más que ver con el Caribe que con Francia e Italia. Es increíble, de verdad. Pero tú, mira, esta pregunta te la quería hacer. ¿Por qué es tan sencillo para Núcleo Nacional, para Cruz Espada y para todas estas personas dar la vuelta al lema Black Lives Matter? Yo la respuesta la sé. ¿Tú qué opinas? Se lo han puesto a huevo. Porque ambos establecen categorías humanas en función del fenotipo. Ambos son racialistas. Claro, sí, pero... sí, pero quiero decir... Si tú estás asumiendo el lenguaje ese de la izquierda que divide entre claros y oscuros, pues entonces puedes decir vidas claras importan sin que seas racialista. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? No mucho. O sea, quiero decir, si te están señalando que a los más oscuros de piel, por esa oscuridad de su piel, sufren más, pues, hombre, decir pues que los claros de piel también pueden sufrir por esa... O sea, quiero decir que si tú partes de esa idea de racialización, que a su vez parte de que no existen, las razas no existen, entonces por esa lógica de que al que se racializa resulta perseguido y oprimido y tal, pues bueno, también ellos están racializando a los no marrones y señalándolos como privilegiados y sufren también esa racialización no solo con insultos, sino que la sufren con bastante más, muchas veces. ¿Sabes lo que quiero decir, no? No sé, me parece un poco rebuscado, pero no acabo de pillarlo. Igual lo he explicado bien. Yo no sé si es que son muchas horas ya y mi cerebro ya está muerto o no lo sé. Ellos parten de la lógica, o sea, digamos que hablamos en su lenguaje, ¿no? Hablamos en su lenguaje y empleamos su misma lógica de los interseccionales o los woke. Claro, porque es que ambos son racialistas, sí. Claro, o sea, sí, en su lenguaje, o sea, sin ser racialistas, bueno, claro, pero es que ellos lo son y no lo son a la vez, por eso. O sea, si la racialización es algo subjetivo, o sea, interpretas que este es de otra raza y por tanto lo marginas y lo persigues y lo oprimes, sí. Pero si tú, si el mismo que está señalando esa racialización, ese mismo señala a los claros de piel como los opresores, también los está racializando, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Totalmente. Claro, ahí está. Y pues coger eso y decir, oye, también nos están racializando y también sufrimos, también padecemos injusticias por esa racialización. Es que hay que tener en cuenta una cosa. El racismo viejo, el que había sido el XIX en adelante, fue superado. Supuestamente se había superado y sustituido por una igualdad real, por la ceguera racial que critican ahora los interseccionales. Claro, antes el ciego de la raza era bueno, ahora es malo. Pero ahora se ha dado la vuelta desde una perspectiva supuestamente de izquierdas, interseccional, y para superar injusticias, pero intentando superar esas injusticias han creado otras. Claro. Han creado un marco asimétrico que ahora los fascistas están aprovechando.
Dicen, Claro. dicen que los fascistas dividen al pueblo, pero son ellos quienes están aprovechando de esa división ahora mismo. Sí, aprovechar la división creada por la izquierda, en efecto. Correcto. Y porque ambos juegan también en el mismo terreno, en el terreno racial ahora mismo. Sí, terreno identitario, claro, identitario del esencialismo de cierta identidad. Sí, claro, es contradicciones brutales, porque tú no puedes hablar de racialización que implica que las razas no existen, que es solo algo subjetivo, y al mismo tiempo ser identitario y tal, y decir, por eso, porque el movimiento woke se ha visto como ha promovido la segregación. Totalmente. Y ha promovido que es que de los problemas de los oscuros solo pueden hablar otros oscuros y no te fíes del claro de tal, aunque el claro de piel haya escrito una tesis doctoral sobre el apartheid en Sudáfrica. Da igual, no puede hablar de eso, no puede hablar, o sea, es la irracionalidad suma, o sea, es que le han dado la vuelta, tío, le han dado la vuelta. Sí, pero es que eso además genera está generando, y lo apoyan claramente, racismo antiblanco, lo cual, a su vez, como de rebote, va a generar otra vez racismo antioscuro. Correcto. Es que de toda la vida el segregacionismo ha sido racista y el integracionismo antirracista. Claro. Pero esta gente, gilipollas, que es lo que son, lo que han hecho es darle la vuelta. Y ahora integrar es racista y segregar es antirracista. De locos. Sí. O sea, el antirracismo antes de lo woke era una cosa muy distinta a después del movimiento woke. Correcto. Yo quería ponerte por último una cosa de los carlistas, pero es tan tarde ya que igual te pongo solamente un minuto o dos y ya está, porque estoy reventado y ha pasado mucho tiempo ya. Y tampoco quiero tenerte tanto tiempo. Hay un tipo que es un influencer carlista y es una pena porque es que tiene una diarrea mental esta gente. Visita del... Vamos a ver qué te puedo poner. La visita del Papa, cómo no. Sí. el tema, con mayúsculas. Correcto. Vamos a ver dónde puedo poner. Transversal dentro de nuestro mensaje. No rechazamos las cosas buenas que puedan venir ¿Has visto la bandera? Perdona, pero sí. ¿Has visto la? Es que yo la vi que algún usuario por ahí la tenía. Esta bandera de las aspas de Borgoña invertida. ¡Ostras! El rojo, o sea, que el rojo predomina sobre el blanco. Es un poco como la bandera que hizo de Armesía, de la España comunista, ¿te acuerdas? El lado y el martillo así. Ah, sí. Como que se estiraban hacia la franja amarilla. Que me encantó, y también me encanta cuando vi a un tío con la bandera de las aspas de Borgoña invertidas. Joder. Pues es que es tan largo que yo no sé dónde poner. Bueno, largo no es, solo son 11 minutos, pero claro, siendo tan tarde, a ver dónde te lo puedo poner. La idea de verdad, de bondad y de belleza, el clásico trilema. Esto, verdad, bondad y belleza, pero no lo desarrolla más. ¿De qué estás hablando, amigo? Claro. Si no lo desarrollas es decir nada. Por eso, a lo mejor tiene textos donde lo desarrolla, pero dicho así en abstracto... Todos están a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Claro. Luego habla de patriotismo sin nacionalismo. Es que esa mentalidad antifa, o sea, se deben creer que los nazis defienden el mal a sabiendas. No, defienden lo que para ellos es bueno. Correcto. A ver... Ese análisis no voy a entrar en ello. Bueno, sería muy largo. Lo que dice también es que apuesta por la tradición, por la religión, pero sin imponer. Es muy raro. Anarcocarlismo con el de Bastos, pues. Es muy extraño, porque ¿cómo va a ser? En fin, ¿qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con el divorcio? Bueno, no sé, tío. Es que también el carlismo... Ha habido tantos grupos carlistas casi como falangistas. ¿Sabes que una de las facciones del carlismo se integró en Izquierda Unida? Lo sé, pero supuestamente esta es la derecha, son comunión tradicionalista. Por eso te digo que no son los de izquierdas. Y te hablan de patriotismo sin ser nacionalismo, cosa que es consecuente con el carlismo porque es precapitalista y por tanto preliberal, prenacionalista. Sí. Pero no sé. Es que hubo un carlista por ahí, que fue como el precursor de Bastos, que quiso mezclar, en efecto, el carlismo con el capitalismo, o con el libre mercado que dicen ellos. Imposible, son antagónicos, pero bueno, hoy en día todo es posible, sí. Ya. Voy a ver, pero como ellos también, como ellos entienden el capitalismo de una manera
que es casi como el mutualismo de Proudhon, es que le llama capitalismo a algo que no existió nunca. Entonces, Lo sé, pero me interesa muchísimo el final. Que esto no lo ha dicho ninguna ideología que he escuchado hasta ahora. ¿Mm? A A ver, ver. a ver si lo pillo. Y si lo que dice alguien por Ah, sí, sí. armónica. En ese sentido, la política no se puede convertir en una religión. La Esto política no no es. se puede sacar de quicio. Pero La eso también es muy doctrina tiene que importante, estar Bueno, sí, porque también, estamos sí. viendo cómo la política se convierte en religión hoy en día. Bueno, sí, esto también es verdad. Pero separar la política de la práctica es complicado también. Pero bueno, tiene razón que en abstracto también es muy importante. Pero esto no era. A Puede ver si... estar invadiendo de forma ideológica la realidad o la acción política. Siguiente punto, que es una variante de este, el realismo. Somos contrarios a las ideologías. Estamos dispuestos a oír la voz Todos son de los contrarios a expertos las en ideologías cada... menos a la suya. Ojo, que esto es importantísimo. Escucha. De este, el realismo. Somos contrarios a las ideologías. Estamos dispuestos a oír la voz de los expertos en cada problema político social. No nos cerramos. O sea, no por el hecho de que una idea vaya presentada por alguien que aparentemente es un enemigo o un adversario, no por eso la vamos a rechazar. Nosotros tenemos que ir a buscar la verdad con realismo. Y si lo que dice alguien, aunque esté en las antípodas ideológicos, si lo que dice está basado en la realidad, tenemos que atenderlo. Tenemos que escucharlo por lo menos. Esto en la vida lo he oído, ¿eh? En nadie. Sí. No, yo sí que se lo he oído a algunos, pero es verdad que por desgracia son una escasa minoría. Pero como partido, este tío es Pero un también te portavoz. diré, Este tío es un portavoz de un partido. claro, es un portavoz de un partido, claro, pero de un partido muy Claro. minoritario, claro. Igual si fuera mayoritario, igual ya no podría, no sé. Que también te quiero decir que es fácil decirlo, hacerlo ya, Pero o sea, imagínate es si muy le... fácil decir, es como precisamente como Miguel Ancho Bastos, que sí de palabra, él es súper humilde, súper abierto a que le lleven la contraria, que le tal, pero a la hora de la verdad no cambia de idea ni aunque, vamos. Ya. Pero imagínate que este principio lo hubiese aplicado la izquierda en género e inmigración. Ojo. Bueno, pero es que Podemos empezó así. Nos da igual que seáis de izquierdas o de derechas. Si estáis de acuerdo con este programa y Bueno, sí. donde venga transversalidad. Yo francamente veo el programa del carlismo, bueno, sus líneas programáticas, mejor dicho, estratégicas, las veo muy confusas, pero yo quería rescatar sobre todo esa última parte, que yo creo que es muy importante. Sí, Yo sí, creo sí. que todos tenemos que aplicarla, todos. Sí, sí. A mí ya digo, a mí no me sorprende tanto porque se lo escucha más gente, pero y claro, como he visto que muchos lo dicen, pero luego no lo practican, o sea que es que Bueno, los sesgos son muy fuertes. O sea, tú puedes estar muy abierto, sí, sí. Venga, voy a observar todas las propuestas que me hagan gente de otras ideologías, sí. lo voy a observar todo con la máxima neutralidad, sí, pero tú tienes un sesgo ideológico y al final la tendencia es barrer para casa. Hombre, por supuesto. Pero si al menos eres menos dogmático y ves Sí, que sí, sí. existen problemas, No, sí, ojalá todos dijeran esto de entrada. por Eso está eso. claro. También habla de Dios, patria, fueros y rey, en fin, cosas clásicas del carlismo que tampoco... Pero Sí, sí. lo dicho, son muy raros. Como unión carlista es muy extraña, la verdad. Sí, sí, es Tradicionalista, que perdón. ser marxista-leninista o ser fascista a día de hoy es bastante absurdo, pues ser carlista es el triple de absurdo. Precapitalista. Claro, es precapitalismo, es que ¿cómo coño hacemos esto? Pues sí. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí. ¿Alguna palabra para terminar? Nada, un placer también para mí estar, ha sido una charla muy fluida y muy fecunda, creo yo. Tan fluida que para hacer clips por temas será ultra complicado porque mezclamos constantemente. Sí, claro, hacer fragmentos hablando de un tema en concreto, bueno, serán fragmentos cortos. Sí. Ya veré cómo me las apañaré. Pero ha sido muy interesante, sí. Y me ha molado mucho el formato radio porque estás menos pendiente de que si te ves o no te ves y es como que te Totalmente. concentras más en lo que estás hablando. Pues sí. Esta pregunta se la hago a todos los invitados. ¿Algún tema que quieras que hable en futuros programas?
Pues no sé, supongo que el más incómodo de todos, el tema étnico-racial. Uf, lo hemos tocado hoy. Lo hemos tocado hoy un poco, ¿no? Un poco sí, un poco sí. Muy bien. Interesante, interesante. Bueno, pues eso, ha sido un placer. Y Igualmente por mi parte. espero tenerte aquí otra vez, que ha sido... Tocas temas muy interesantes. Sí, sí, yo encantado de volver de Pues nuevo. sí. Nada, hasta la próxima.